Imagínate, descubres que justo debajo de tus pies, debajo del asfalto y el cemento de la ciudad donde vive, hay algo tan antiguo y perturbador que su mera existencia desafía la lógica. Algo capaz de devorar no solo tu cordura, sino también la misma realidad que te rodea. Este fue exactamente el descubrimiento que sacudió el destino de cientos de personas en Kemerovo, una ciudad industrial de Siberia, ya en crisis por el caos económico y la desintegración de la Unión Soviética en el otoño de 1991. Todo empezó cuando un equipo de mineros, trabajando en los niveles más bajos áreas profundas de mina central, ubicada en las afueras del distrito minero, chocaron en una cavidad inusual en medio de una veta de carbón. Según el informe del líder del equipo, Víctor Kravtsov, esa apertura no coincidía con ninguna registro geológico conocido. Peor aún, todas las pruebas apuntaban a un origen artificial. Aunque ya se habían encontrado anomalías como estas en antiguas minas de región, que en general permanece en la galería abandonada del siglo X, que en particular, generó una alerta inmediata entre las autoridades. Alexei Voronin, ingeniero jefe de la mina y hombre conocido por su rigor meticuloso, no lo dudó, ordenó el cese inmediato de las excavaciones en el lugar y convocó una comisión especial para investigar el descubrimiento. Al día siguiente, geólogos del Instituto Politécnico de Kemerovo y representantes de la Defensa Civil. El gobierno municipal comenzó a trabajar. Pero lo que debería ser un análisis rutinario pronto se transformaría en el primer capítulo de una secuencia de acontecimientos que en los documentos información confidencial del Ministerio de Emergencias se conocería como el Kemerovo. Bajamos a la mina sobre las 9 de la mañana, anotó el geólogo Dmitri en su diario. Sokolov, notas que solo saldrían a la luz un mes después de su misterioso desaparición. La cavidad era mucho más grande de lo que imaginábamos. Después, al ampliar el paso nos topamos con un túnel inclinado que descendía en ángulo de unos 20 grados. Sus paredes, lisas como cristal pulido, tenían un tono azulado extraño, casi iridiscente. Nuestros equipos comenzaron a fallar sin explicación. Las brújulas giraban sin rumbo, las linternas parpadeaban sin motivo aparente. El aire, sorprendentemente fresco y frío, olía levemente a ozono, algo imposible en una mina de carbón. Pero lo más aterrador fue el silencio absoluto. Nuestros pasos, nuestras voces, todo sonaba apagado, como si el espacio mismo trague los sonidos. La comisión avanzó unos 50 metros cuando encontró un obstáculo intransitable, un pozo vertical, excavado en perfecta circunferencia, que se perdió en las profundidades sin que sea posible medir su final. Los láseres fallaron. Piedras arrojado al interior no produjo eco, ni siquiera después de minutos de espera. Fue en este momento en el que Voronin empezó a dar señales de pánico. Él se paró en el borde del pozo con una expresión que mezclaba terror y fascinación, relataría más tarde. Más tarde Igor Kuznetsov, el único superviviente de la comisión, hospitalizado poco después en un hospital psiquiátrico de acceso restringido en Novosibirsk. De repente frase que en ese momento no tenía sentido para nadie, han vuelto. Siempre han sido aquí debajo de nosotros. Y ahora se han despertado. Inmediatamente Voronin ordenó. Todos regresaron a la superficie y obligaron al equipo a firmar un confidencialidad, lo que justifica el riesgo de derrumbes y fugas de gas metano. Pero como revelarían sus notas personales encontradas en su oficina. Después de su desaparición, sus verdaderos motivos eran bastante diferentes. Sé que nadie creerá lo que encontramos, escribió Voronin el 25 septiembre. Pero necesito grabarlo mientras todavía pueda pensar con claridad. Eso no es una antigua galería minera. Es algo mucho más antiguo y extraño. Por él. Según mis cálculos, ese pozo desciende al menos 1 kilómetro, algo técnicamente imposible para cualquier excavación humana, ya sea del siglo X o en la actualidad. Además, su forma es perfectamente circular, como si hubiera sido
Perforado con tecnología que ni siquiera existe. Pero eso no es lo peor. Cuando los demás ya estaban subiendo, yo me quedé unos minutos atrás. Y escuché. No fue un sonido mecánico. Ni naturales. Sonaba como la respiración de algo colosal, y un susurro en un idioma extraño. Eso no es de este mundo. En los días siguientes, Voronin orquestó una operación relámpago para sellar la entrada del túnel con hormigón. Oficialmente la justificación fue el peligro de deslizamientos de tierra. Pero la prisa y el secretismo con que se llevó a cabo todo levantaron sospechas. Kravtsov, el jefe del equipo de mineros, testificó que Voronin supervisó personalmente el trabajo insistiendo en el uso de aditivos inusuales, como polvo de plata y limaduras de hierro. Sin ninguna explicación técnica. Él cambió después de ese día, confesó Kravtsov a los investigadores. Estaba nervioso, apenas dormía, pasaba las noches. Fórmulas y dibujos enteros garabateados. Prohibió cualquier conversación sobre el túnel y obligó a todos los que lo vieron a someterse a exámenes con un médico extraño, a quien incluso lo trajeron de Novosibirsk. La doctora era Eleonora Stein, psiquiatra especializada en medicina industrial, quien llegó a Kemerovo el 26 de septiembre. Su informe oficial, presentado en el hospital regional, concluyó que todos los examinados estaban mentalmente estables, con pequeñas desviaciones atribuidas al estrés profesional. Pero en tus notas personales. Descubierto después de su suicidio 3 meses después, la verdad era mucho más oscuro. Todos los pacientes presentan síntomas idénticos que no se ajustan. En cualquier trastorno conocido, escribió. Insomnio, pesadillas recurrentes sobre mismas imágenes, el pozo vertical, una escalera de caracol, criaturas en las profundidades. Pérdida del sentido del tiempo. Lo más alarmante es la distorsión en la percepción de los colores y formas. Los objetos comunes parecen deformarse, así como visiones periféricas que desaparecen cuando intentas concentrarte en ellos. Voronin, en particular, muestra signos de trastorno obsesivo-compulsivo, paranoia y, lo más intrigante, la capacidad de reproducir fórmulas matemáticas y figuras geométricas complejas que afirma ver en sueños. Estas formas parecen desafiar las leyes de la física, y solo mirarlas me hace sentir un malestar inexplicable. El 1 de octubre el túnel ya estaba completamente sellado, una losa de hormigón de 2 metros de espesor, reforzado con estructuras metálicas, sellado para siempre. Ese pasaje. O al menos eso es lo que todos esperaban. La estructura de acero que debía garantizar la eternidad de aquel sello no fue suficiente. El sector de la mina fue declarado zona prohibida bajo el pretexto oficial de inestabilidad geológico, término vago que ocultaba el creciente pánico entre quienes conocían la verdadero. Los mineros que trabajaban en ese tramo recibieron una propuesta inusual para los tiempos de crisis económica que azotaban la región: trasladar acceso inmediato a otros horizontes de la mina, o incluso a unidades distantes, con una aumento salarial que rozó el absurdo en medio de retrasos generalizados en pagos en toda la industria. La mayoría aceptó sin dudarlo. Demasiado rápido. Demasiado conveniente. Voronin, por su parte, parecía haber recuperado la calma. Después de finalizar el trabajo. Vaya, volvió a sus tareas rutinarias e incluso se tomó una semana de vacaciones. Algo que justificó ante sus compañeros como una necesidad de recuperación tras una periodo estresante. Pero en lugar de descansar, pasó esos 7 días encerrado en la biblioteca del Museo Regional de Kemerovo, devorando documentos históricos sobre las primeras exploraciones de carbón en la región. Los registros de visitas revelan una obsesión privada, los diarios personales del geólogo Piotr Alexandrovich Chikachev, el hombre que en 1842 cartografió por primera vez la cuenca planta de carbón de Kuznetsk. Esos manuscritos, excluidos de los informes oficiales y guardado bajo llave en la colección especial del museo, contenía algo que Voronin buscado desesperadamente. Nina Sergeyevna Kolesnikova, entonces archivera del museo,
recuerda vívidamente. Esos días. No le interesaban los análisis geológicos ni los mapas de depósitos, dijo años después en un comunicado que nunca se hizo oficial. Su enfoque fueron los registros folclóricos que Chikachev recopiló entre los chiíes y los telets, los pueblos originarios de la región. Pasé horas estudiando leyendas sobre lugares donde llamadas malditas, áreas donde nadie se atrevió a establecerse, donde la tierra parecía respirar y donde, según los chamanes, había portales a algo que no era. Debería ser molestado. Su rostro palideció cuando encontró entre las notas polvoriento una referencia a Kara Aarón, el agujero negro en el idioma chií. 1. Lugar donde, según informes, los chamanes bajaban a hablar con entidades. Subterráneo. No todos regresaron, se lee en un pasaje subrayado con bolígrafo rojo en los papeles de Voronin. Y los que regresaron, ya no eran los mismos. Cuando regresó a trabajar el 7 de octubre, sus compañeros apenas lo reconocieron. El ingeniero que una vez exudaba autoridad ahora parecía un espectro, profundos círculos bajo los ojos. Manos temblorosas, una mirada fija en el vacío como si viera algo más allá de las paredes del mío. Se aisló en su oficina, donde pasó noches enteras estudiando dibujos que a nadie más se le permitía ver. Hasta que en la mañana del día 10. En octubre convocó una reunión de emergencia con la dirección de la mina y anunció, sin rodeos, la necesidad de congelar permanentemente el horizonte inferior, justo donde el túnel había sido sellado. Su argumento era un engaño técnico. Anomalías geológicas, inestabilidad estructurales, riesgos de emisiones catastróficas de metano, balbuceó, mientras los presentes intercambiaron miradas de incredulidad. Cuando el director técnico exigió datos. En concreto, Voronin perdió la compostura. Algunas cosas no deberían ser. Desperté, gritó golpeando su mano sobre la mesa con una fuerza que hizo que los vasos aleteó. Asumo toda la responsabilidad. Pero por Dios que así sea. Enterrado. La reunión terminó en caos, pero, haciendo uso de su autoridad, firmó solo la orden de prohibir el sector. Nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Hasta que la noche del 11 al 12 de octubre convirtió la tensión en una pesadilla. El informe de seguridad de la mina clasificó el incidente inicial como un intento de sabotaje o espionaje industrial. 2 guardias fueron encontrados inconscientes cerca de la entrada al horizonte inferior, drogado con una sustancia de acción rápida, que no dejó rastros en las pruebas toxicológicas. Las cámaras de vigilancia en él, sin embargo, no registraron ninguna entrada o salida de intrusos. Lo más inquietante fue el testimonio de Piotr Nikolayevich Saveliev, uno de los guardias, con 20 años de experiencia. Servicio impecable. Al despertar, juró haber visto a Voronin, poco después de medianoche, acompañado por 3 figuras encapuchadas y vestidas con trajes grises sin insignia o identificación. El ingeniero me mostró una placa especial, insistió Saveliev en su informe, visiblemente conmocionado. Él dijo que era un emergencia para reforzar el sector cerrado. Entonces solo recuerdo un olor metálico como ozono quemado, y luego todo se volvió negro. Su colega, Mikhail Stepanovich Krasnov, no recordaba nada, solo un dolor de cabeza. Dolores insoportables y ceguera temporal que duró horas. La mañana del 12 de octubre, Voronin no se presentó a trabajar. Tu teléfono. Permaneció en silencio. Cuando un equipo fue a su apartamento, encontraron la puerta desbloqueado, los cajones abiertos y los armarios vacíos. Ropa, documentos personales. Incluso una fotografía familiar en la mesita de noche, todo había desaparecido, como si hubiera huido, llevándose solo lo esencial. O como si algo lo tuviera tomado. El comité de investigación formado para investigar la desaparición del ingeniero y el incidente de la mina descendió al horizonte inferior el 13 de octubre. Lo que encontraron allí abajo no había ninguna explicación racional. La losa de hormigón de 2 metros de espesor, la que debía resistir
Décadas de presión, reforzada con ronchas de acero, fue aplastada. No para. Una explosión, pero como si una fuerza colosal lo hubiera empujado desde dentro. Como el corcho de una botella que explota bajo una presión insoportable. Tú. Los fragmentos estaban esparcidos en un radio de varios metros, retorcidos de tal manera que los ingenieros presentes juraron que nunca habían visto ningún derrumbe convencional. Parecía orgánico, confesaría más tarde uno de los expertos, bajo condición de anonimato. Como si la roca misma se hubiera retorcido para ceder. Boleto. Pero no fue el hormigón destruido lo que heló la sangre de esos hombres. A pocos metros de la entrada del túnel, la chaqueta de Voronin con su documentos todavía en su bolsillo. Del ingeniero, ni rastro. Pero las paredes, Las paredes estaban cubiertas de lo que no podía describirse como grafiti o vandalismo. Los símbolos dibujados en un líquido oscuro, la sangre, concluirían la exámenes que estaban mezclados con ecuaciones matemáticas imposibles. Imágenes tridimensionales distorsionadas y secuencias de personajes que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Algunas marcas parecieron moverse cuando fueron fijadas durante mucho tiempo, como si desafiaran la percepción humana. La comisión dio marcha atrás, paralizado por el terror, y regresó a la superficie en un silencio sepulcral. Hasta que el 15 de octubre la Tierra decidió borrar cualquier rastro de él. Un temblor localizado, de magnitud suficiente para provocar el colapso de casi todo el horizonte inferior, incluida la entrada del túnel, sacudió la mina. Tú. Los sismólogos estaban perplejos. La región de Kemerovo no registró actividad tectónica significativa. Peor aún, los sensores indicaron que el epicentro estaba exactamente debajo de la mina, aproximadamente a 1 kilómetro de profundidad, coincidiendo con él. Ubicación del pozo vertical que la comisión había mapeado días antes. No fue un terremoto común, admitió el doctor Anatoly Vasilievich Kondratiev, geólogo del instituto Sorran, después de analizar los datos. Los patrones eran rítmicos. Como si algo golpearon las paredes de la cueva a intervalos precisos. Como un corazón. O como pasos. Tras el colapso, las operaciones en la mina se suspendieron indefinidamente. El lugar fue rodeado por agentes de la entonces KGB, bajo el pretexto oficial de riesgo de emisiones tóxicas de metano. Pero en los bares de Kemerovo, entre susurros y miradas sigiloso, las versiones eran diferentes. Se hablaba de contaminación radiactiva en un secreto soviético enterrado debajo de la mina, en experimentos que habían pasado desapercibidos. Control. Y entre los mineros más viejos, los que aún recordaban las historias que contaron sus abuelos, se repetía un solo nombre en tono de advertencia. Kara Aron. El agujero que no debería haberse abierto. En aquellos días oscuros de la Guerra Fría, cuando el miedo era moneda corriente y verdadero lujo escaso, el periódico Kuzbas publicó, el 19 de octubre, una nota. Funeral tan discreto como sospechoso, el ingeniero Voronin había muerto en un accidente industrial. Sin detalles. Ningún cuerpo entregado a la familia. La viuda Tamara Vasilievna, presionada en busca de respuestas, llamó a puertas que solo se abrieron para empujarla a hacer más preguntas sin respuesta. Hasta que, de repente, vendió el apartamento, desapareció de la ciudad y se convirtió en una sombra más en la larga lista de. Faltaba que Kemerovo pareciera tragar sin dejar rastro. Fue entonces cuando el distrito minero empezó a pudrirse desde dentro. Los vecinos de los edificios más cercanos a la mina central fueron los primeros en sentirlo. Dolores de cabeza que perforaban los huesos del cráneo como taladros. Noches claras. Sueños que se infiltraban en la vida despierta como una sustancia viscosa negra. Animales siempre. Los primeros en sentir lo invisible entraron en pánico. Los perros se alejaron de ciertos tramos de la calle aullando como si algo los llamara desde lo más profundo de la tierra. Gatos se evaporaron sin dejar rastros. Los pájaros que antaño cruzaban el cielo en bandadas
Ahora se desviaron formando un arco, como si una barrera invisible los repelerá. Ana Petrovna Klimova, una jubilada de la calle Sakhtiorov, dijo con voz temblorosa como Susarik, 10 años de lealtad canina, comenzó a rayar el piso de la cocina. Hasta que le sangraron las patas, como si intentara cavar un túnel para escapar de algo que solo él vio. Luego simplemente desapareció, repitió mientras los vecinos. Confirmado, no era solo Sarik. Fueron todos. Las ratas, las palomas e incluso los insectos habían desaparecido, como si una aspiradora silenciosa hubiera succionado la vida del vecindario. Hasta que en la noche del 6 al 7 de noviembre, el horror tomó forma concreta. Una familia de 5 miembros fue encontrada desmayada en su casa, a solo 300 metros de distancia. A metros de la mina. Los vecinos que los rescataron nunca olvidarán la escena: cadáveres. Rostros retorcidos y congestionados, labios azulados. 2 niños sobrevivieron. Padres y... La abuela murió en el hospital, sin jamás recuperar el conocimiento. La versión oficial. Intoxicación por monóxido de carbono, causada por un calentador defectuoso. Pero... Tatiana Mikhailovna Yefremova, enfermera del hospital regional, susurró entre colegas lo que los informes no registraban: la sangre de las víctimas era espesa, casi negro, coagulándose en segundos como si algo lo hubiera vuelto completamente negro. Y los ojos. Las pupilas estaban tan dilatadas que apenas podía ver el iris, señaló. En su cuaderno, que luego desapareció de los archivos. Parecía que habían visto algo. Eso les hizo querer huir para siempre, incluso si fuera hacia sus propias muertes. Fue el detonante. Las autoridades, finalmente presionadas por el pánico creciente. Como peste, anunciaron una evacuación preventiva. 300 personas estaban sacados apresuradamente de sus hogares, reubicados en escuelas y alojamientos. Improvisado. La mina central fue rodeada por soldados con órdenes de disparar cualquiera que se acercara. Y mientras los oradores repetían la mentira. Funcionario, fuga de gas, situación bajo control en los pasillos del hospital. Algo mucho peor estaba tomando forma. Los primeros casos llegaron como un susurro. Los pacientes con alucinaciones. Imágenes vívidas que rompieron la frontera entre el sueño y la realidad. Veo sombras en las esquinas. Ojos, confesó una mujer de 34 años, mientras le temblaban los dedos al. Dibuja símbolos repetitivos en el aire. Susurran cosas que no son intencionadas. Los humanos oyen. Otros describieron la misma pesadilla, una escalera de caracol. Descendiendo sin fin, hasta un salón donde les esperaban cosas sin rostro. De sus bocas, si eran bocas, goteando un líquido negro que ardía como ácido. Grigori Fyodorovich Makarov, un exminero de 57 años, fue hospitalizado el 12 de noviembre tras ser encontrada desnuda en la calle, gritando en un idioma que nadie conoce. Conocido. Su expediente médico, actualmente clasificado como de acceso restringido, registra en letra temblorosa: al principio, eran solo voces por la noche. Luego comencé a comprender el palabras. No son de este mundo. Hablan de un dueño de las profundidades que es despertando. Y ahora los veo de día también. Se disfrazan de personas, pero cuando se acercan, sus rostros se desmoronan. No tienen ojos. Solo agujeros que lloran esta sustancia negra. Quieren que bajemos. Que volvamos a bajar. A la mañana siguiente, Makarov fue encontrado colgado en el baño del hospital, usando las sábanas como cuerda. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de uñas, como si hubiera intentado arrancarse la piel. Me susurran durante todo el día, mientras veo a los pacientes cuando cruzo el metro abarrotado, mientras intento concentrarme en las páginas de un libro. Prometen conocimiento y poder ilimitados más allá del entendimiento humano. Dicen que el mundo que vemos no es más que un velo frágil, una fina película sobre él. Verdadera realidad, y que debajo de ella se encuentra algo mucho más vasto, mucho más antiguo. Mucho más hambriento.
Y hay momentos en que el cansancio me carcome. Resistencia en la que casi me convenzo de aceptar su invitación. Bajando. Regresando a... donde espera el Señor de las profundidades, aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado ni siquiera en el pensamiento. La última entrada en el diario de la doctora Stein, fechada el día en que se suicidó, era breve, escrito con letra temblorosa que se desintegraba con cada palabra, como si la tinta estaba siendo absorbida por la página. Están aquí. Los veo incluso con los ojos cerrados. Prometen quitarme el dolor, el miedo, la recuerdo de todo lo que me rompe si los dejo entrar. Pero sé lo que pasa. Después. Dejo de ser yo. Mejor morir humano que vivir como uno de esos. Cosas que nos hacen. Lo siento, Alexei. Tenías razón. Algunos puertos no. Debe ser abierto. Nunca. La muerte del Dr. Stein pasó casi desapercibida, como tantos otros acontecimientos relacionados a la anomalía de Kemerovo. Hasta principios de 1992, las menciones oficiales de incidentes en Mina Central desapareció de los periódicos, devorada por la burocracia o algo más siniestro. La mina fue cerrada por inviabilidad económica, un eufemismo conveniente para tapar el hecho de que nadie más se atrevía a bajar a esos pozos. La ubicación permaneció bajo vigilancia, pero la seguridad ya no era la misma que en los primeros meses, cuando soldados armados patrullaban el perímetro con miradas nerviosas y dedos apretados en los gatillos. Un informe del Ministerio del Interior de Kemerovo, de febrero, registra varias redadas en zona, principalmente adolescentes atraídos por las leyendas de la mina maldita y de experimentos secretos. Todos fueron detenidos, advertidos y puestos en libertad. Pero algunos regresaron. No para explorar, sino para escapar de algo que los había marcado. Uno de ellos, Dmitry K., de 17 años, le dijo temblando al psicólogo de la escuela. Solo queríamos ver la mina, ¿sabes? Todo el mundo hablaba de ello. Saltamos el muro. Noche y llegamos a la entrada principal. No hubo ningún sonido. Sin viento. Nada de animales, nada. Solo ese silencio como si le hubieran quitado el aire. De ahí él. Escuchamos un rasguño que viene desde abajo como si algo estuviera cavando para irse. Y entonces vi a un hombre parado junto al pozo. Un minero, todo cubierto de hollín, pero cuando corríamos lo recordé, no tenía cara. ¿Dónde? Debieron ser los ojos, la boca, solo tenía la piel suave, como si fuera una máscara. Pegado. Desde entonces, todas las noches sueño que bajo una escalera interminable. Y. Allá abajo algo me espera. ¿Sabes mi nombre? Ella quiere que sea suya. En la primavera de 1992, un acontecimiento podría haber revelado la verdad detrás del anomalía. En cambio, solo añadió más sombras a esa pesadilla. La escritura del el periódico local Kuzbash recibió una carta firmada con las iniciales ANV, la misma por Anatoly Nikolayevich Voronin, el ingeniero desaparecido. El sobre tenía matasellos de un pequeño pueblo de Altai, entregado por correo ordinario. El contenido fue tan inquietante que el editor al principio lo descartó como una broma de mal gusto. El gusto o el delirio de un loco. Pero el examen grafotécnico solicitado por las autoridades lo confirmó con gran probabilidad, la letra era la de Voronin. El texto transcrito a continuación, era una confesión, o una advertencia. Cuando leas esto probablemente ya no existiré. Al menos no en lo más mínimo. La forma en que existen los humanos. Les escribo para alertarles, residentes de Kemerovo, sobre lo que se esconde bajo tus pies, en las profundidades donde él. La oscuridad es más antigua que la propia tierra. Lo que encontramos en la mina central en el 23 de septiembre del año pasado no fue una falla geológica, ni un túnel abandonado. Era un portal. Una puerta a otra dimensión, un mundo que existe.
Paralela a la nuestra, pero gobernada por leyes que nuestra mente limitada no puede. Para entender. Intenté cerrar esta puerta, sellarla con símbolos antiguos que encontré en los diarios de Chikatayov. Pero cometí un error irreparable. No sabía que las focas que creé basado en esas runas no las bloquearon, al contrario, abrieron una canal. Cada símbolo, cada línea que tallé en el concreto estaba distorsionada, invertida. Por su voluntad. Pensé que estaba construyendo un escudo. Construí un puente. Ellos son los viejos. Inmensurablemente viejo. Existieron aquí antes que los humanos, tal vez antes. Incluso desde la tierra para formarse. Dormían en cavidades bajo la tierra, en vacíos que desafiar las leyes de la física. Y nuestras minas, nuestras perforaciones, los despertaron. Nodo. Al principio eran débiles. Solo podían susurrar en los sueños, en las visiones de aquellos más sensible. Los chamanes Chie y Teleut sabían de ellos y realizaban rituales para mantenerlos dormido. Pero vinieron los rusos, vinieron los geólogos, vinieron los mineros y los rituales fueron olvidados. Los vi cuando bajé solo por el túnel por segunda vez. No. Tener una forma fija. Son fluidos como el humo o el agua, pero pueden adoptar la apariencia de cualquier cosa que hayas visto alguna vez. Se alimentan del miedo, el dolor y, lo peor de todo, mente. Devoran pensamientos, recuerdos, la esencia de una persona, dejando solo un caparazón que parece humano, pero por dentro les pertenece. Casi me convierto en uno de ellos. Sentí que mi voluntad se disolvía, mis pensamientos dejaban de ser. Logré escapar físicamente, o al menos corrí a las montañas, donde el aire es puro y las estrellas brillan sin su interferencia. Por un tiempo ayudó. Conocí a un viejo chamán teleuta que reconoció en mí la marca de lo bajo y realizó un ritual de purificación. Me contó la antigua leyenda del señor de profundo que duerme bajo las montañas de Kuzbás y a veces se despierta con pasa factura en las almas. Pero incluso aquí, en las alturas, oigo los susurros por la noche. Me llaman, prometen poder, muestran visiones de otros mundos y tengo miedo. Que pronto, ya no podrás resistirte. Por eso escribo esta carta como la última. Testamento de un hombre que vio más allá del velo y supo lo que habita en las sombras de nuestra realidad. No creas las explicaciones oficiales sobre el metano y deslizamientos de tierra. Lo que sucede en la mina es solo el comienzo. Se están infiltrando en nuestro mundo a través de los sueños, a través de las grietas de la realidad. Primero, domina las mentes. Los más frágiles, los niños, los ancianos, los enfermos del cuerpo o del alma. Después comienzan a distorsionar el tejido mismo de la realidad que te rodea, doblando el espacio y el tiempo. Solo hay una forma de detenerlos, encontrar las antiguas runas de protección. Hacia runas verdaderas, no las que usé, corrompidas por su influencia. Segundo. Según el chamán, estas runas estaban grabadas en pilares de piedra esparcidos por Kuzbás. En lugares de poder. La mayoría han sido destruidas o perdidas, pero algunas pueden haber sido. Sobrevivió en regiones remotas o en colecciones de museos. Planeé encontrarlos y vuelvo a Kemerovo para intentar arreglar lo que arruiné. Pero ahora reconozco lo ingenua que era esa esperanza. Son demasiado fuertes. Demasiado extraño para que nuestras mentes los entiendan, y ellos ya conocen mi planes. Mira mis pensamientos, escucha mis palabras. Mientras escribo estos líneas, siento tu acercamiento. El aire se espesa, pesado como el plomo y las sombras. En las esquinas de la habitación se mueven cuando miro hacia otro lado. Pronto vendrán por mí y así. Una vez no habrá escapatoria. Solo pido que estas palabras te lleguen antes que ellos. Los últimos fragmentos de lo que queda de mí. Si estás leyendo esto, debes saber, son reales. Surgen de las profundidades y su hambre no tiene límites. Un Voroinin.
El original nunca fue publicado. La carta nunca vio la luz en las páginas del periódico. Después de consultar con las autoridades sitios, el editor en jefe decidió que su contenido, que ya era suficiente para sembrar el pánico en una región sacudida por crisis económicas y tragedias recientes, no podría ser revelado. Pero empezaron a circular copias entre periodistas, historiadores aficionados y eventualmente en la naciente red informática global que en aquellos años todavía estaba en su infancia en Rusia. Los funcionarios negaron vehementemente su autenticidad, etiquetándolo como delirios de una mente enferma, e incluso intentó procesar a quienes lo difundió acusándolos de difundir información errónea peligrosa. El efecto, sin embargo, fue todo lo contrario. La censura solo alimentó el misterio, transformando la leyenda de la mina condenado a ser terreno fértil para las teorías de conspiración. Fue en este clima de especulación que en el verano de 1992, un equipo de investigadores a Kemerovo llegaron moscovitas especializados en fenómenos paranormales. Dirigido por el doctor, físico-matemático con décadas de experiencia. Estudio sobre las anomalías geromagnéticas y sus efectos en la psique humana. Aterrizó en la ciudad armado con magnetómetros, detectores de radiación, analizadores de infrasonido y equipos para medir emisiones electromagnéticas. Llegamos decididos a encontrar una explicación racional, escribió más tarde. En Al borde de la realidad, su relato de las expediciones a desconocido. Los informes de criaturas sin rostro y susurros subterráneos deben tener una base material, tal vez fugas de gas con propiedades alucinógenas, o oscilaciones de baja frecuencia causadas por movimientos de agua subterránea. Durante 2 semanas el equipo de Saibnov cartografió el área alrededor de la mina clausurada. Entrevistar a los residentes y recopilar datos. Aunque se les negó el acceso a en el interior del pozo, las mediciones realizadas en todo su perímetro revelaron algo inquietante. A 300 metros del eje central, detectaron una anomalía magnética inusual. Era como si, en las entrañas de la Tierra, un generador de campo pulso electromagnético con precisión casi artificial. Las oscilaciones habían una forma sinusoidal casi perfecta con un ciclo de 180 minutos, algo imposible ocurrir de forma natural, señaló Saibnov. Pero lo más preocupante fueron las olas infrasónicos, dispuestos en círculos concéntricos alrededor de la mina. Su frecuencia aumentaba a medida que se acercaban al epicentro, como si algo o alguien estaba calibrando el entorno para un propósito específico. Las muestras de suelo recolectadas revelaron otra aberración. Rico en elementos de tierras raras como el neodimio y el samario, sus partículas estaban organizadas. Forman espontáneamente patrones geométricos complejos similares a fractales que se reorganizaban bajo el microscopio como organismos vivos, en palabras del científico. Peor aún, cuando se analiza químicamente su composición parece cambiar con el tiempo real, desafiando cualquier intento de clasificación. Pero el verdadero horror llegó cuando estos fragmentos se colocaron cerca de los sujetos de prueba. Los roedores inicialmente agitados cayeron en un estado similar al de trance. Se mudaron. Perfecta sincronía, como marionetas de un ritmo invisible, ignorando los estímulos externos. Era como ver un solo organismo controlando docenas de cuerpos. Registró un miembro del equipo en su diario. Y cuando las muestras fueron eliminado, el comportamiento de los animales no volvió a la normalidad, comenzaron a construir estructuras con cualquier material disponible, migajas, heces e incluso trozos de tela, que reproduce símbolos idénticos a los descritos en los informes de las minas y en el delirio de Voroinin. El punto de ruptura llegó la 10ª noche. Alexei Sokolov, un joven estudiante de posgrado en Instituto Físico-Técnico de Moscú, entró en trance durante el turno de noche. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, informó Saibnov. Durante casi 2 horas. Páginas cubiertas y páginas con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Al recuperar la conciencia, Sokolov no recordaba nada, hasta que vio tus propios garabatos. Entonces su rostro se puso pálido.
Sé lo que quieren decir. Murmuró. No puedo leerlo, pero algo dentro de mí lo entiende. Están llamando. Quieren que bajemos. Lo que siguió fue un rápido colapso. Sokolov comenzó a negarse a dormir, afirmando que vienen en sueños. Habló con voces inexistentes y dibujó. Obsesivamente seguía una espiral en sentido contrario a las agujas del reloj que se cerraba en un punto central, el mismo símbolo que se encuentra en las paredes de la mina. Saibnov no tuvo otra opción. La expedición fue abortada y el equipo partió apresuradamente hacia Moscú con Sokolov al mando. Sedación. En el tren intentó suicidarse cortándose las muñecas con un trozo de vidrio. Salvado in extremis, ingresó en una clínica psiquiátrica de Novoibirsk, donde el caso se convirtió en un enigma médico, un caso de psicosis aguda sin causa aparente. Con síntomas que desafiaban cualquier diagnóstico conocido. De regreso a la capital, Saibnov intentó descifrar los datos recopilados. Consultó a geólogos, neurocientíficos e incluso expertos en culturas antiguas, pero las respuestas solo condujeron a más preguntas. Los símbolos de Sokolov, cuando los lingüistas los analizan, no correspondían a ningún sistema de escritura humano y, sin embargo, quienquiera que los viera. Durante mucho tiempo informó una sensación de reconocimiento, como si la mente decodificado en un nivel primario. Algunos investigadores que estudiaron las notas. Comenzó a tener pesadillas recurrentes. Uno de ellos, matemático del Instituto Steklov. Se suicidó 3 semanas después, dejando solo una nota: no son ecuaciones. Estas son instrucciones. El caso atrajo no solo a geólogos y químicos, sino también a etnógrafos y historiadores especializados en la antigua Siberia. Sabinov, en particular, profundizó en las prácticas chamánicas de los pueblos nativos de Kuzbás, donde las leyendas sobre habitantes de las profundidades y un misterioso señor de las entrañas habían persistido durante siglos. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía: había tropezado con algo que desafiaba sus pilares de la ciencia moderna. Lo que presenciamos en Kemerovo no puede ser explicado por procesos físicos o químicos conocidos, anotó en su diario. Publicado póstumamente. Peor aún, hay señales de inteligencia. A propósito. Y eso nos obliga a considerar la existencia de formas de conciencia radicalmente diferentes a las nuestro. En los años siguientes, Sabinov siguió patrones similares en otras regiones. Empresas mineras en el mundo. De los inexplicables túneles de Gales a las cavidades imposibles. De Silesia, pasando por los informes de los mineros de Pensilvania, el mismo guión. Repetido, estructuras geológicas que no deberían existir, instrumentos que fallaron. Sin motivo alguno, los trabajadores se vuelven locos al escuchar los susurros provenientes de las galerías. Y como si estuviéramos ante un fenómeno global que se manifiesta preferiblemente donde se extrae el carbón, escribió en un artículo rechazado por todas las revistas científicas. La hipótesis era inquietante: ¿y si el carbón, formado por compresión de la materia orgánica durante millones de años, si no fuera solo una combustible fósil pero también un archivo? Un medio capaz de preservar no solo moléculas sino información, energía, recuerdos, tal vez incluso conciencia primitiva. ¿Qué despertó cuando las capas fueron violadas por picos humanos? Cuando publicó Shadows of the Deep 1996, un estudio de anomalías en minas de carbón, Sabinov fue ridiculizado. Perdió financiación, fue expulsado de instituto donde trabajó durante 2 décadas y vio su carrera reducida a una broma. Corredor. Pero el libro encontró un eco donde la ciencia oficial se negó a buscar. Foros en línea proliferaron, se organizaron expediciones clandestinas a Kuzbás y que era un tabú y se convirtió en una leyenda urbana. Las autoridades, por supuesto, lo negaron todo. La mina central permaneció rodeado, oficialmente, por riesgo de derrumbe y fuga de gas metano, una explicación que sonaba cada vez más como una advertencia. Hasta que en el año 2000, la historia dio un giro aún más siniestro. Durante el
Preparativos para cerrar definitivamente la mina, los trabajadores descubrieron, en un almacén abandonado, un contenedor metálico sellado con el Ministerio de Defensa de la URSS. En el interior, documentos ultrasecretos de diciembre de 1991, informes de la Operación Barrera, una misión clasificada para contener y neutralizar la fuente de influencia anómala en la mina central. Según testimonios filtrados en Internet, los archivos mencionaban a expertos de institutos secretos de Sverdlovsk, Novosibirsk, además de equipos basados en tecnología de supresión resonantes, dispositivos que en las fotos adjuntas parecían dispositivos geofísicos común pero con componentes adicionales, antenas retorcidas, emisores con forma inusual. Y grabados en sus cuerpos, los mismos símbolos que Voroñín había descrito. En tu carta desesperada. El FSB confiscó todo. Los trabajadores que vieron los documentos fueron obligados a firmar términos de confidencialidad bajo amenaza de arresto. Pero la información se filtró. Y con ella una teoría aterradora: ¿qué pasaría si las autoridades soviéticas, y más tarde rusas? ¿Sabías? Si desde los años 60 un departamento oculto de la KGB hubiera estado investigando solo la anomalía, pero tecnologías para combatirla. Los rumores hablaban de un dispositivo capaz de bloquear frecuencias específicas que afectaban a la mente humana, utilizado para proteger instalaciones estratégicas de intrusiones psíquicas, o incluso como arma contra los enemigos. Si esto es cierto, escribió un analista anónimo en un foro sobre fenómenos paranormales, por lo que todo lo que había en Kemerovo era considerada una amenaza real a la seguridad nacional. La pregunta es, ¿lo contuvieron? ¿O simplemente lo encerraron? En la década de 2000, la actividad en torno a la anomalía se enfrió. La mina central ha sido sellada. Sus edificios fueron demolidos y el pozo principal lleno de hormigón. En su lugar, plantaron un parque, un gesto simbólico de normalización. Pero los residentes evitaron el lugar. De día parece un parque cualquiera, dijo Nikolai Kuznetsov en un documental independiente de 2005. Pero cuando oscurece hay una sensación. Que aquí, bajó la voz, algo está escuchando bajo nuestros pies. Una opresión asfixiante llena el aire. Se vuelve denso, casi palpable. Mientras que los sonidos son amortiguados, como si fueran absorbidos por algo invisible. El sentimiento de ser observado es tan intenso que muchos no pueden permanecer en él. Ubicación durante más de unos minutos. Pero hay algo aún más inquietante: la tecnología. Parece fallar allí. Los móviles se descargan en cuestión de minutos incluso. Recién cargado. Las cámaras tienen defectos inexplicables. Imágenes distorsionadas, manchas de luz donde no debería haber ninguna fuente, o algo peor. Figuras borrosas, casi humanas pero sin rostros, como si algo o alguien habíamos quedado atrapados en el límite entre nuestra realidad y algo más. De vez en cuando, la prensa local e incluso vehículos nacionales publicaban artículos sobre los fantasmas de Kemerovo o la maldición de la mina central. Eran textos sensacionalistas tratados como curiosidades para entretener a los lectores en los días lentos de noticias. Pocos lo tomaron en serio. La historia de la anomalía se fue diluyendo. Se convirtió en una leyenda urbana, perdiendo su conexión con los hechos reales de los años 90, pero para algunos nunca dejó de ser una herida abierta. Los supervivientes de aquellos días, sus familiares y amigos continuaron llevando huellas de lo que vivieron. Pesadillas recurrentes, fobias irracionales, arrebatos psicológicos. Sin explicación médica. Muchos juraron haber oído voces que venían de las profundidades. Especialmente en esos momentos entre el sueño y la vigilia, cuando la mente está en su máximo vulnerable. En realidad nunca termina, escribió Anna Kravtsova, la hija de Víctor Kravtsov, el jefe de la brigada que encontró por primera vez el túnel en la mina. A veces hay periodos de calma, en los que casi creemos que fue solo una pesadilla colectiva. Luego, sin previo aviso, todo vuelve. Las pesadillas. Las voces.
La certeza de que hay algo extraño en los lugares más comunes, como si la realidad estuviera destrozada. Algún rincón, y algo estaba tratando de pasar. Su padre, Víctor, nunca dijo mucho sobre lo que encontraron allí abajo. Pero Anna vio cómo lo había destruido. Nunca volvió a bajar a una mina, desarrolló una terror patológico a los espacios cerrados y a la oscuridad. Poco antes de morir, en 2003, le dijo algo que la persiguió para siempre: son pacientes, hija. Han esperado millones de años y pueden esperar más. Pero encontrarán uno nuevo. Manera de escalar. En 2010, un equipo de investigadores del Instituto de Geología Során realizó estudios en la región de Kemerovo utilizando métodos de escaneo avanzados. Profundo. Los resultados fueron tan anómalos que incluso los científicos más escépticos dudaron en descartarlos. A una profundidad entre 1 y 2 kilómetros, donde solo deberían ser capas estables de carbón, los instrumentos detectaron una red de cavidades y canales que no correspondían a ninguna formación geológica conocido. Es como un sistema circulatorio, explicó el Dr. Andrei Sontsev, líder del equipo, en una entrevista con la revista Geología da Siberia. Estos canales no solo existen como parecen moverse. Se ramifican, se contraen, como si estuvieran vivos. Peor aún, la red se volvió más densa y compleja a medida que se acercaba al superficie, exactamente debajo de donde estaba ubicada la mina central. Los datos recopilados durante meses revelaron algo aún más inquietante: la configuración de canales cambiaron con el tiempo, siguiendo un patrón que coincidió con las fases de la Luna y picos de actividad geomagnética. Eso no debería ser posible, admitió Sontsev. Estamos lidiando con algo que desafía nuestra comprensión actual de geología. Podría ser un fenómeno natural extremadamente raro, o algo muy diferente. Cuando se publicaron los resultados, llamaron la atención no solo de los geólogos, sino de aquellos que aún recordaban los hechos de los años 90. En foros en línea, teorías se multiplicaron. ¿Qué pasa si estos canales no son naturales?, preguntó un usuario. ¿Y si las cosas que describió Voronin utilizan esta red para moverse, para alimentar? ¿Hay algo aquí arriba? La mina central podría haber sido simplemente un punto de acceso accidental, un portal se abrió sin querer. En 2012, Kemerovo se vio sacudida por una serie de acontecimientos que muchos interpretaron como retorno de la anomalía. Durante meses el distrito minero, especialmente el cerca del parque que cubría la antigua mina, registró un brote inusual de somnambulismo. Niños y adolescentes salieron de sus casas en mitad de la noche como si arrastrado por una fuerza invisible, y se dirigió hacia el parque. La mayoría eran interceptados por padres o vecinos, pero algunos lograron llegar hasta allí. Fueron encontrados por la mañana en estado de trance, tumbados en la hierba, como si estuvieran esperando algo que nunca llegó. Mi hijo Dima tenía 12 años y nunca tuvo problemas de sonambulismo, dijo Olga Stepanova a la prensa local, con la voz aún temblorosa. Hasta que comencé a salir de casa a las noche vestido como si fuera a alguna parte. Una vez lo seguí. Él no respondió. Cuando lo llamé simplemente murmuró algo sobre profundizar. Cuando logré traerlo de regreso, se despertó llorando, como si hubiera perdido algo precioso. Al mismo tiempo, los residentes comenzaron a reportar luces extrañas en el cielo sobre el parque, esferas luminosas que flotaban, cambiaban de dirección sin lógica aparente. Y a veces se detenían en el lugar donde antes estaba la entrada de la mina. Autoridades atribuyeron los avistamientos a linternas chinas o drones, pero los testigos insistieron, no fue así en absoluto. Se movía como si supiera hacia dónde iba. Y entonces llegó la última señal, y la más inquietante. En el Museo Regional de Kemerovo se inauguró una exposición sobre la historia minera de Kuzbass. Entre mapas antiguos y herramientas expedicionarias del siglo, un artefacto en particular llamó la atención: un 30 por
8 pulgadas cubiertas de símbolos que parecían familiares. Muy familiar. Lo que el ingeniero Voronin describió en su carta fue aún más inquietante. Nodo. Catálogo de la exposición, la placa fue clasificada como objeto de culto destinado. Desconocido, posiblemente utilizado por chamanes en rituales antiguos. Habría sido encontrado en una cueva cerca de la actual Kemerovo, pero su origen real y su verdadero propósito permaneció envuelto en un velo de misterio. Lo que nadie. Sin embargo, lo que esperaba era el efecto que ese artefacto tendría en los visitantes. La exposición, que debería haber sido una atracción histórica más, se convirtió en un fenómeno inesperado. Los jóvenes en particular, se sintieron atraídos como un imán. Muchos pasaron minutos y minutos delante de la placa, fotografiándola obsesivamente, copiando su símbolos en cuadernos con una precisión casi ritual. Personal del museo. Comencé a notar algo extraño, personas entrando en estado de trance alrededor. Observarla. Era como si estuvieran hipnotizados, confesó la guía Elena Pavlovna Mironova en testimonio posterior. Algunos permanecieron inmóviles durante 15-20 minutos sin reaccionar ante nada a su alrededor. Cuando me acerqué para preguntarles si estaban bien, despertaron desorientados, como si hubieran perdido la noción del tiempo. Alguno murmuraron cosas incomprensibles, que oyeron susurros provenientes de la piedra, que los símbolos parecían moverse como si estuvieran vivos. El clímax de esta pesadilla se produjo una semana después de la inauguración. Un grupo de los estudiantes de secundaria, en una visita a la escuela, hicieron algo que heló la sangre a todos. Los regalos. Sin previo aviso, se reunieron en círculo alrededor del cartel, se dieron unos a otros manos y comenzó a cantar sonidos guturales, un lenguaje que no se parecía nada conocido. Los testigos juran que duró aproximadamente 1 minuto. Entonces, como marionetas con los hilos cortados, los 11 adolescentes se desplomaron al mismo tiempo. Inconsciente. Fue la cosa más aterradora que he visto en mi vida, admitió Mironova. Como si algo los había apagado. Cuando llegó la ambulancia, los jóvenes ya empezaban a recuperar el conocimiento, pero estaban confundidos, incapaces de explicar lo que había sucedido. 2 de ellos fueron hospitalizados con síntomas similares a los ataques epilépticos, a pesar de que ninguno tiene antecedentes de enfermedad. La exposición se cerró por reorganización, y la placa fue retirada del público. Oficialmente se trataba de un análisis adicional realizado por expertos. Pero nosotros. Detrás de escena, se apoderó del pánico. Se difundieron rumores, el artefacto fue relacionado con la anomalía de Kemerovo. Que esos símbolos no eran meros inscripciones, pero llaves. Y ese algo allá abajo, había respondido. Fue entonces cuando apareció el blog anónimo. Su autor afirmó ser un exmiembro de la Operación Barrera, una misión secreta realizado en Kemerovo a principios de los años 1990. En publicaciones detalló equipos y métodos utilizados para contener la anomalía, tales descripciones técnicas que dejó dudas sobre su autenticidad, pero también inquietante. Coincidencias. Lo que enfrentamos en Kemerovo no encaja en ningún categoría conocida, escribió el anónimo. No son fantasmas. No son extraterrestres en el sentido convencional. Son entidades que existen en la frontera entre la materia y energía, espacio y tiempo. Tienen una conciencia colectiva, como el enredo cuántica, y actúa sobre la psique humana a través de frecuencias resonantes que reconfigurar las conexiones neuronales. Su equipo, dijo, había creado un sistema de supresión resonante 9 dispositivos instalados a diferentes profundidades alrededor de la mina central, formando una especie de jaula de Faraday para la energía psíquica. El sistema debería últimos 50 años. Pero me temo que la corrosión o los daños han reducido su eficacia. Mucho antes, advirtió. El blog rápidamente ganó fuerza entre los investigadores del
paranormal, pero desapareció tan misteriosamente como apareció. Un mes después. Todas las copias han sido eliminadas de Internet. Como si alguien, o algo, no lo hiciera. Quería que esa información se filtrara. En 2013 Kemerovo se vio sacudida por un acontecimiento que muchos vincularon con el regreso de anomalía. En el parque donde estuvo la mina central se inició la construcción de un complejo de entretenimiento con estacionamiento subterráneo. Durante las excavaciones, los trabajadores encontraron un objeto metálico enterrado a 3 metros de profundidad, un cilindro de 1 metro de diámetro cubierto de antenas y sensores. Oxidado. Parecía un antiguo equipo científico claramente fabricado. Unión Soviética, informó uno de los trabajadores a la prensa local. En el cuerpo, marcas borradas. Con el tiempo solo quedaron legibles el número de serie y las letras 3. En el interior algo mecánico reaccionó a los golpes, pero la carcasa estaba sellada estrechamente. El objeto fue llevado al MCHS, Ministerio de Situaciones de Emergencia, para su análisis. No se ha publicado ningún informe oficial. Los trabajos se detuvieron debido a investigaciones geológicas adicionales, pero cuando después de la reanudación, parecía que se había desatado un infierno en la obra. Los trabajadores se quejaron. Dolores de cabeza insoportables, insomnio y pesadillas recurrentes. Herramientas eléctricas. Quemaron sin motivo aparente. Y en el fondo de la excavación, el agua se acumuló. Inexplicablemente no había nivel freático ni tuberías cerca. El colmo del horror llegó en junio de 2013. 18 trabajadores en el fondo. Comenzaron a sentir mareos, náuseas y falta de aire. Todos fueron hospitalizados con sospecha de envenenamiento por gas desconocido. Las pruebas toxicológicas no se detectó nada conocido, reveló un médico de la red estatal, bajo condición de anonimato. Sin embargo, los síntomas eran idénticos a los de un colapso neurológico extremo. Como si sus cerebros hubieran sido sobrecargados. Y lo más inquietante, alucinaciones. Todos describían lo mismo, criaturas sin rostro y un susurro. En un idioma que no existía. Tras el incidente, las obras fueron canceladas definitivamente. La zona preservada por razones de seguridad. Oficialmente por irregularidades constructivas. Sin embargo, se habló de condiciones geológicas peligrosas o de algo mucho peor. Porque en Kemerovo algunas cosas no deberían despertarse. Y otros, una vez liberados, no vuelven a dormir. Alrededor de la mina abandonada, algo más siniestro que simple curiosidad, un culto. No es el tipo de culto con rituales y dogmas, sino una obsesión colectiva, una fiebre que se extendió como un virus por Internet. Han surgido comunidades en línea dedicadas a analizar cada detalle del misterio. Teorías. Multiplicados como hongos en la oscuridad, desde experimentos soviéticos secretos hasta portales dimensionales, desde entidades antiguas aprisionadas en carbón hasta restos de una civilización prehumana que nunca debería haber sido perturbada. ¿Pero qué? Lo que realmente avivó ese fuego fueron los informes. No solo especulaciones, sino testimonios, gente corriente con nombres, rostros y voces temblorosas que describen la indescriptible. Regresaron. Siempre regresaban. Grupos de entusiastas armados con detectores de campos electromagnéticos. Grabadoras EVP y cámaras de visión nocturna invadieron el área de la antigua mina en envíos no autorizados. Midieron picos de energía donde no debería haber energía. Captaron voces en el silencio, susurros distorsionados que respondían preguntas sin respuesta. Risas que resonaron como clavos arañando el cristal. Ellos fotografiaron luces. Bailando entre los árboles, esferas pulsantes que se disolvían cuando se enfocaban. Pero nada, comparado con sus avistamientos. Las criaturas sin rostro. Los relatos eran idénticos en su repugnante precisión, figuras altas, demasiado delgadas para ser humano, vestido con harapos oscuros que parecían los monos gastados de mineros del siglo XIX.
La piel, si era piel, era suave, pálida como la cera. Velas apagadas extendidas sobre una calavera sin rasgos distintivos. Sin ojos para ver. Sin boca para hablar. Y sin embargo hablaron. No con sonidos, sino con algo que se clavó directamente en la mente como una aguja clavada en el cerebro. Algunos juraron ver agujeros negros donde deberían estar los ojos, goteando líquido espeso. Oscuro como petróleo o sangre coagulada. Lo vi cuando llegaba tarde a casa, atravesando el parque, dijo. Andrei Kovalev, 27 años, programador. Su voz todavía temblaba al recordar. Pensé que era un borracho apoyado contra un árbol. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta, la silueta estaba mal. Muy alto. Muy delgado. Como si lo hubieran estirado con un torno. Luego se dio la vuelta, y no había nada donde debería haber estado su rostro. Solo esa superficie. Blanco liso como una máscara de porcelana rota. Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía correr. Y entonces lo escuché. No fue un sonido. Fue peor. Una voz, no una idea, inyectada directamente en tu cabeza, como si alguien te hubiera. Abrió su cráneo y susurró por dentro, te esperamos abajo, Andrei. Baja. A través de la espiral. Baja más profundo. Y lo peor no fue la invitación. Fue el deseo que surgió dentro de él, irresistible como un gancho clavado en su estómago, atrayéndolo hacia frente. Sus pies comenzaron a moverse por sí solos, arrastrándolo hacia ese cosa. Era como si mi cuerpo ya no fuera mío, admitió. Si esos adolescentes no hubieran aparecido gritando y riendo, los habría seguido. Y no creo que hubiera regresado. Relatos como el de Andrei fueron descartados como histeria, leyendas urbanas o al menos, en el mejor de los casos, alucinaciones colectivas. Hasta que empezaron a acumularse. Demasiado. Con demasiados detalles. Demasiadas coincidencias. Los mineros jubilados juraron haber visto los sin rostro en los túneles décadas antes del colapso. Los vecinos del barrio Rudnički informó que por la noche había sombras altas en las ventanas. Niños describieron a hombres de papel que los observaban desde los rincones de los patios de recreo. Y lo más aterrador, los avistamientos siempre aumentaban antes de que sucediera algo, un temblor de tierra, una desaparición, un nuevo pozo que se abrió en la tierra como una boca hambrienta. Hasta que en 2015 la ciencia, a regañadientes, tuvo que mirarlos a los ojos. Un equipo del Instituto de Geología SB-RAS, estudiando la estructura del carbón de Kuzbass, hizo un descubrimiento que debería haber sido imposible, la red de túneles bajo Kemerovo no solo existía, sino que había crecido. En apenas 5 años los vacíos subterráneos se habían expandido, arrastrándose hacia arriba como raíces de un árbol podrido. En algunos lugares se encontraban a solo 200 metros de la superficie. Eso no es erosión natural, advirtió el profesor Sontsev, líder de la investigación. Es como si algo estaba cavando o comiendo la roca desde dentro. A un ritmo de casi 1 metros por mes, esos agujeros pronto llegarían a la ciudad. ¿El riesgo? Prolapsos masivos. Calles tragadas. Los edificios se derrumban como castillos de arena. Los datos fueron entregados a MCHS y a la administración regional. Silencio. Ningún anuncio oficial. Sin evacuación. Solo movimientos. Brigadas de geodesistas aparecen de la nada para medir cimientos. Inspecciones de rutina en tuberías y alcantarillas. Y por supuesto los sonidos. Primero fueron pocos. Luego se convirtieron en una sinfonía del infierno. Los vecinos del barrio de Rudnički empezaron a despertarse con un zumbido procedente de abajo. No era el ruido sordo de la maquinaria ni el chasquido de las tuberías. Era algo orgánico. Una respiración lenta, como si la tierra estuviera viva. Y hambriento. María Ivanovna.
Kuznetsova, de 72 años, residente en la calle Sakhtiorov, fue una de las primeras en darse cuenta. El patrón comenzó en febrero. Todos los días entre las 2 de la madrugada y las 4 de la madrugada. Primero, un crujido como el de un metal al doblarse. Luego golpeteando rítmicamente como si alguien golpeaba hacia arriba. Y entonces vinieron los coros. Voces superpuestas cantando o recitando al unísono en un idioma que no es. Pertenecía a este mundo. No es ruso, no es ningún idioma que yo conozca, juró. María. Es como si estuvieran llamando. O contando. Como un reloj haciendo tic-tac. Es hora de algo. Los sonidos provenían de las tuberías. De las paredes. Del suelo. Y siempre de la mismo lugar, abajo. Cuando llegó un equipo del Instituto de Geofísica de Moscú en julio de 2015. Para monitorear la actividad sísmica, nadie creyó en la versión oficial. No después. ¿Quién instaló decenas de sismógrafos exactamente sobre la antigua mina central? No. Después de que los residentes comenzaron a informar que los dispositivos a veces respondía a sonidos subterráneos, agujas temblando en frecuencias no deberían existir, como si algo allí abajo estuviera probando la superficie. Como si llamara a la puerta.